Claro que sí, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. O sea que la misma palabra nos deja saber de que la escritura es inspirada por Dios. O sea que es muy importante que esta palabra vaya entrando a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ser entero para que haga los cambios, porque imagínense, es algo inspirado por Dios, es algo tan poderoso. Ahora, yo he encontrado en la palabra del Señor 5 razones por las cuales nosotros necesitamos leerla. Y si Sammy, por favor, me lees Santiago capítulo 1, versículo 23. La primera razón, que si no me equivoco están en sus notas que les mandamos a su correo electrónico. La primera razón es porque la Biblia o la palabra de Dios va a ser un espejo para nosotros. Un espejo para nosotros en nuestro caminar. Nos va a dejar saber nuestra condición, nos va a dejar saber cómo estamos, nos va a dejar saber, hermanos, cuando hay manchas en nuestras vidas. La palabra de Dios es un espejo. No me parece extraño cuando yo abro un verso de la Biblia y está hablando acerca de mi condición. No me parece extraño porque la misma palabra nos deja saber que la Biblia es un espejo para nosotros. No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento de sus vidas que leyeron algo y dijeron, pero esto me está hablando a mí. Amén. ¿Sí les ha pasado? Sí, pastor. Muchas de las veces la misma palabra viene a traernos convicción acerca de cuestiones personales, de situaciones que estamos viviendo, incluso cuando estás pasando por etapas quizás de prueba o de gozo también. De repente vienes a la palabra y te encuentras con un verso que te está hablando directamente a tu corazón, porque sabe Dios lo que estás pasando, y es ahí como vemos que la misma palabra tiene ese poder. Amén, 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 así es. ¿Qué dice Santiago 1:23, Sammy? Amén. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Amén. Entonces la misma palabra de Dios nos deja saber y se compara a sí misma como con un espejo. Miren qué impresionante. Pero hay una segunda razón y quiero ir un poquito rápido acerca de estas razones porque tenemos bastante información el día de hoy. La otra razón por la cual necesitamos estudiar la Biblia, leer la Biblia, es porque la Biblia misma nos va a enseñar a nosotros el temor a Jehová. Con el simple hecho de nosotros leer la Biblia, estamos aprendiendo temor al Señor, temor a Jehová. Juan Pablo, léeme por favor Deuteronomio 17:19. Sí, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Esta es la importancia, amado hermano, por la cual nosotros necesitamos estar seguido buscando de las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mi vida? El temor de Jehová se aprende en medio de las Escrituras, pero también la palabra de Dios dice en Mateo 4:4 de que va a ser un alimento para nuestras almas. ¿Alguien tiene Mateo 4:4? Amén. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios es un alimento para nuestras almas. Interesante, es un espejo, nos va a enseñar el temor a Jehová, pero también va a ser un alimento para nuestras almas. Nos conviene estar metidos en la palabra de Dios, pero también dice la palabra del Señor de que nos va a ayudar a caminar, porque va a ser una lámpara en este mundo tan oscuro, en este mundo lleno de tinieblas. La palabra de Dios es una lámpara a nuestro camino, es la que nos ayuda a tomar decisiones, es la que nos ayuda a nosotros a ver cómo conducirnos. ¿Qué dice Salmo 119:105, hermanos? Dice ahí, lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y también, no solamente esas cosas tan importantes, sino que la misma palabra nos muestra que si la obedecemos, mire, en algunos momentos fue solamente con leerla, en otros momentos era de alimentarnos, o sea que nos nutre, pero en otros momentos era de estudiarla todos los días, en otros momentos es de tomarla como lámpara, pero en esta última que estamos viendo, nos damos cuenta que si somos obedientes a la palabra de Dios, va a prosperar nuestro camino. ¿Qué dice Josué 1:7, hermanos? Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow. Amén. En la hoja que les mandamos nosotros de su discipulado aparecen varias cosas de lo que la Biblia representa, y la misma palabra de Dios nos da los versos bíblicos y todo de lo que representa. ¿Cuál de todas ellas fue la que más les gustó a ustedes, Sammy y Juan Pablo, de esa lista primera que pusimos al principio de las ilustraciones? ¿Cuáles les llamó la atención más? Algo que para mí siempre, desde que llegué a los caminos del Señor, pastor, algo que me impactó fue la palabra en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra es como una figura de una espada, ¿verdad? Porque la Escritura dice que allí ustedes lo pueden ver también ahí en sus notas, tenemos allí que es como una espada, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Eso a mí, pastor, me impacta, porque yo no puedo ocultarle absolutamente nada a Dios, y yo puedo venir a la palabra de Dios y quizás yo pueda venir a querer, quizás incluso en oración también, mostrarle una actitud distinta a Dios, pero cuando la palabra me enfoca a mí en esas áreas en mi corazón, wow, penetra hasta lo más profundo, y allí es donde yo quedo, Señor, tú eres poderoso. Y yo creo que todos en algún momento hemos sentido cuando penetró esa espada, ¿verdad? A nuestras vidas. Interesante. Sammy, ¿cuál te llamó a ti la atención? Fíjese que desde que he leído los salmos me llamó la atención mucho de esa de lámpara, esa a mis pies, porque sin ella no tenemos dirección, no hay un rumbo fijo, no hay un camino seguro para caminar si no está la palabra de Dios en nuestro medio, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿verdad? O sea, eso impacta a todo nuestro ser, toda nuestra familia alrededor. Impacta nuestro lugar de empleo, impacta nuestro hogar. Si no sabemos qué hacer en nuestro lugar de empleo, con un hijo, con una hija o en algo, ¿verdad?, que no estemos seguros, si corremos a la palabra nos va a dar luz en ciertas circunstancias que nosotros necesitemos salir de ello o ver con claridad esas cosas, porque si es lámpara, da claridad para caminar seguro en lo que estamos haciendo. Amén. Y es interesante porque ahí tuvimos una larga lista, ¿verdad? Decía ahí fuego, lámpara, leche. Espada, oro, pan, antorcha, martillo, espejo, semilla, agua, miel, perlas y alimento. Usted puede tener esa hoja que les mandamos con los versos bíblicos, lo puede estudiar a más profundidad en su casa. Inclusive me decían los hermanos, pastor, de aquí se puede sacar hasta varias prédicas de esto, pues se puede sacar varios estudios acerca de esta lista. Pero la palabra de Dios es importante también porque es única. No hay otro libro en todo el mundo que se compara a la Biblia. Por ejemplo, nos damos cuenta que la Biblia fue el primer libro impreso. No solamente eso, la Biblia es el libro más vendido de la historia. De acuerdo al Guinness, los récords de Guinness, se dice de que se han vendido unos 6 billones de copias de la Biblia. Mire qué impresionante lo que el Señor ha hecho con su palabra. Ahora también es el libro más traducido de la historia. Se ha traducido muchísimos lenguajes, inclusive lenguajes que el día de hoy nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Ya se está traduciendo, allá sea el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, a uno de esos lenguajes. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por eso. Pero también en su durabilidad.
La palabra de Dios ha sido, o la Biblia ha querido ser el mundo, o personajes de este mundo han querido exterminarlo, prohibirlo, han querido y lo han quemado y han tratado de extinguir de la historia este libro. Pero hermanos, el Señor no ha permitido. Cada uno de nosotros el día de hoy tenemos la dicha de tener una Biblia en nuestras casas. Usted que me escucha tiene una Biblia, por lo menos una Biblia en su casa. Pero el día de hoy, aparte de que ha sido único en su durabilidad, este libro es ilegal todavía en 52 países. Es ilegal. Y este libro, hermanos amados, tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos este libro. El único libro que cuando nosotros lo leemos encontramos algo nuevo en él. ¿Por qué? ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, amados hermanos? Dice ahí por inspiración divina el apóstol Pedro, dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén, así es. Mire que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Escúcheme bien, iglesia y amado pueblo. Se puede estar derrumbando el mundo entero, pero las cosas que Dios ha dicho en su palabra permanecen para siempre. Se van a cumplir al pie de la letra. Así que, amado hermano, tenemos esa confianza que nosotros estamos del lado de aquel que prometió nunca dejarnos. Estamos del lado de aquel que prometió y dijo que iba a cumplir todo lo que estaba escrito en su palabra. Y por eso le tenemos que dar gracias al Señor, porque Él es fiel. Él es fiel con todo lo que ha dicho en su palabra. Y las promesas que nos ha hecho de un día llevarnos con Él, Él las va a cumplir. Las promesas que nos ha dado el Señor de no desampararnos hasta en momentos difíciles, Él las va a cumplir y las está cumpliendo. Y Amén. Nosotros lo creemos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pastor, ahorita me recuerdo cómo nuestro Señor Jesucristo usó la palabra incluso cuando fue tentado. En ese momento en el desierto, 40 días allí en ayuno, ¿verdad? Que después dice la palabra que vino el tentador y comenzó a tentarlo, y él usaba la palabra, ¿verdad? Y está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, y está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y está escrito, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo también nos dejó que en Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras o mi palabra no pasará. Y vemos cómo Él sigue cumpliendo al pie de la letra y fielmente lo que Él nos vino a anunciar, y su palabra sigue y permanece para siempre. Amén, así es. Ahora, una pregunta para ustedes dos hermanos. ¿Cómo sabemos nosotros que los 66 libros que el día de hoy tenemos aquí en nuestras Biblias, cómo sabemos que esos son los 66 libros que Dios quiere que tengamos? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Inclusive el día de hoy creo que sabemos de algunas Biblias que han quitado algunos versos porque no van con su doctrina, ¿verdad? Y amado oyente, yo no sé si tú te has preguntado alguna vez cómo se sabe que los 66 libros de la Biblia que tenemos son exactamente los que Dios quiere que tengamos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de eso? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué han pensado de esa pregunta? O tal vez alguien se la ha preguntado en algún momento. Francamente, pastor, yo no me lo había preguntado. Bueno, sí me lo había preguntado, pero hay una enseñanza que usted nos dio que vino a sentar las bases propiamente para entender acerca de los libros. Y me recuerdo muy bien que una de las señales que podemos tomar en cuenta es que, por ejemplo, los 66 libros se corresponden claramente con los 66 capítulos que está en el libro de Isaías. Así es. Y es impactante. A mí me impactó cuando escuché esa enseñanza, vino a fortalecer
mi confianza en este libro, porque se nos enseñó que, por ejemplo, el primer capítulo de Isaías se corresponde con el Génesis en cuestión de la creación. Amén. Es interesante. ¿Ibas a decir algo, Sam? No, pastor. Amén. Entonces es interesante esto porque cuando vemos, Isaías tiene 66 capítulos. Amén. Y la Biblia tiene 66 libros. Pero algo interesante que ocurre es que Isaías tiene 39 capítulos de juicio y la Biblia tiene 39 libros de la ley. Pero aparte de eso, Isaías tiene 27 capítulos de consuelo y la Biblia tiene 27 libros del Nuevo Testamento. Y algo que mencionaba mi hermano Juan Pablo, sí, es algo muy cierto. El capítulo 1 de Isaías corresponde con el libro 1 de la Biblia, que es Génesis. El capítulo 40 de Isaías se habla acerca de aquella voz que sale en el desierto: preparad el camino del Señor. Entonces, y nos damos cuenta que el número 40, el libro 40 de la Biblia es Mateo. Es el puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es cuando Juan el Bautista salió diciendo esto mismo. Pero también aparece en Isaías capítulo 40. O sea, está bien, ¿cómo le pudiéramos decir? Conectado. Pero también Apocalipsis, nos damos cuenta que el capítulo 66 de Isaías corresponde al libro 66 de la Biblia, que es Apocalipsis. Y este capítulo habla acerca de una mujer que da a luz sin dolores de parto. Y el capítulo 66 de Isaías habla de una mujer también que da luz sin dolores de parto. Entonces está bien amarrado, bien conectado ahí. Pero tenemos también otra enseñanza muy hermosa, lo que es el candelabro de oro. En este candelabro de oro también hay 66 piezas. Interesantemente, 66 piezas. Las piezas centrales son 12. Los ornamentos son 9. Si hacemos, hermanos, la cuenta, cada mitad tiene 3 secciones de ornamentos, que serían 27 capítulos, 27 libros de lo que es el Nuevo Testamento. Y la pieza central, juntamente con los otros 27 del otro lado, darían a 39. Nuevamente 27 y 39. Y si no lo quiere poner así de esa manera, quiere poner el 27 con 12 antes, lo puede hacer. De todos modos le va a dar 27 y 39 o 39 y 27, porque Dios es un Dios perfecto y nos lo deja todo de esta manera para que nos demos cuenta lo importante que es este libro para nosotros. Ahora, tal vez en algún momento de su vida le han preguntado: ¿por qué es de que tu Biblia tiene solo 66 libros? Ahora tienes una razón. Nosotros usamos en el Antiguo Testamento el canon judío. El canon judío es exactamente lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y el canon de la iglesia primitiva es nuestro Nuevo Testamento, y juntos hacen 66 libros. Pero me llama la atención también de que la Biblia, la misma ciencia la confirma. La Biblia, la misma ciencia la confirma. Por ejemplo, en noviembre 24 del 2018 se publicó en varios medios de noticias, usted lo puede buscar, le estoy dando la fecha, en varios medios de noticias se publicó que todos somos descendientes de las mismas 2 personas. ¿Por qué? Porque se había hecho un estudio con 5 millones de personas, donde estudiaron el ADN y concluyeron que los humanos provienen de los mismos 2 padres. Ahora, esto no es noticia, porque esto la misma Biblia nos lo muestra, pero para el mundo es noticia. Y así sucesivamente tenemos varias cosas que la Biblia ha confirmado. Ahora, Sammy y Juan Pablo,
Ustedes tienen una lista ahí de cosas que la Biblia prueba, que tal vez en algún momento se descubrió. Ustedes en casa también en sus notas tienen esa lista, pero ¿cuál es la que más les gustó a ustedes de esa lista? Hablamos acerca de lo que es el ciclo del agua en esa lista, hablamos también acerca del mundo redondo y de varias otras cosas. ¿Cuál es la que más les gustó a ustedes, que les impactó? Dijeron, wow, yo no sabía que esto lo había dicho la Biblia antes que los científicos, ¿verdad? O los historiadores. ¿Cuál fue? A mí me gusta mucho acerca de lo que la Biblia enseña del mundo redondo. Ahí ustedes también lo pueden ver en sus notas. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el mundo era redondo hace aproximadamente, lo enseñaba la Biblia, 3,000 años antes. Y apenas hace como 500 años, más o menos, científicamente, se corroboró, ¿verdad?, que la Tierra no era plana como se creía hace 1500 años, sino que era redonda, según la ¿Y palabra. dónde dice la Biblia de que la Tierra es redonda? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Les Sí, parece? claro, claro que sí. ¿Qué sería qué? Isaías. Amén. ¿Qué dice Isaías 40:22? Sí. Miremoslo ahí en nuestra casita también, hermanos. Yo lo tengo aquí, pastor. Amén. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí claramente, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Sobre el círculo de la tierra. Pero nos damos cuenta que aproximadamente unos 500 años atrás es que se comienza a descubrir que la tierra es redonda, porque se creía en algún momento de que estaba plana. En otros tiempos también se creía que un dios la tenía en sus, el dios Atlas, El si no dios me- Atlas, según la la, tenía según en la sus- cultura griega. en sus hombros. En otra cultura se creía de que la tierra era sostenida por 4 elefantes. No sé si ustedes algunas veces vieron esa figura. Todavía existen fotos de eso en algunos lugares. Pero la Biblia misma nos dice en varios lugares, nos dice de que es un círculo la tierra. Y yo no sé si ustedes se recuerdan cuando entra Satanás a hablar con el Señor acerca de Job. ¿Y qué es lo que le dice? ¿De dónde vienes? ¿Y qué contesta? Le dice de andar, de rodear la tierra y De- andar por ella. Dice. De rodear la tierra. Qué tremendo. O sea, la misma palabra en varios lugares nos deja saber. Se confirma exactamente. Y hay que entender también, pastor, que por ejemplo Isaías fue un libro que se escribió aproximadamente 600, 700 años antes de Jesucristo, Ujú. ¿verdad? Entonces, si Exacto. le sumamos ahí ese el tiempo, saquen ustedes mismos las cuentas. Estamos Así hablando es. de varios siglos antes de Así Cristo. es, exacto. Sammy, ¿cuál de ellos te gustó a vos? Fíjese que a mí me llama, desde pequeño me llamó la atención dos, y una de las cosas que me preguntaba yo era de dónde venía el agua, era el ciclo del agua, se puede decir así, y lo del universo. Me quedaba pensando, ¿verdad? Porque de niño nos enseñan, ¿verdad? De que Dios tiene sostenida la tierra, que en su mano. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Y ahora estoy viendo, ¿verdad? Que dice la Biblia que Dios sí sostiene la tierra por la voz. Dice que en él está sustentada todas las cosas, ¿verdad? Entonces vemos que la tierra dice que está colgada en nada, simplemente porque Dios así lo ordenó. Es algo poderoso que allí dice en Job, ¿verdad? 26, Job 26:7, aquí lo tengo, dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Es algo sorprendente que, ¿verdad? Como decían ustedes, que hay algunas ideologías que piensan que lo tienen elefantes, ¿verdad? Que están sosteniendo la tierra elefantes, otros que lo tienen en la espalda un hombre. Entonces, pero sabemos que la escritura nos enseña qué es lo que sostiene la tierra, dónde está la tierra, cómo está la tierra, cómo es la tierra, cómo inició la tierra. Y nos damos cuenta que la palabra nos ha dado todas esas respuestas desde el principio. Gloria a Amén. Dios. Ahora vamos a ver un poquito de historia. ¿Qué dice la historia? ¿Será que la historia comprueba también, aparte de la ciencia, será que la historia también nos verifica
que la Biblia es la palabra de Dios? Definitivamente. La misma historia nos deja saber de que la Biblia, amado hermano, es verdadera y es lo que dice ser. Porque fíjense, hermanos amados, de que muchas de las historias que hay veces no tienen todos los renglones, si se pudiera decir así, la misma historia usa la Biblia para darse cuenta de renglones que les faltan en su historia. Por ejemplo, tenemos aquí, hermanos, este instrumento que se llama Taylor Prism, y fue encontrado fue encontrado en los años 1830, pero data del año 686 antes de Cristo. Y aquí en este aparato, esta cosa que ustedes miran aquí enfrente, se describen las batallas ganadas por Sennacherib. ¿Y quién era Sennacherib? Uno de los reyes que se habla en la palabra de Dios. Y aquí tenemos nosotros algo que comprueba que lo que la Biblia está diciendo sí existió. Pero tenemos también estos otros, y esto es muy bueno que usted tenga esta información, amado hermano, porque en algún momento viene alguien a preguntarle cosas de historia y usted tiene que saber contestarle. Este es otro de los instrumentos, el abelisco negro, donde se descubrió en 1846, pero data del año 850. Y describe las batallas ganadas por algunos reyes, pero menciona a Acab, el rey de Israel, y dibuja a Jehú pagando un tributo. Mire qué interesante esto. También está este otro, Mesha Stele, que también, hermanos amados, fue descubierto en 1868 y data de los años 750 antes de Cristo. Describe los logros militares del rey Mesha de Moab y menciona a Omri y menciona a Acab, rey de Israel, por nombre. Mire qué interesante. Entonces, la historia también nos deja y nos relata de que la Biblia dice la verdad, hasta con los nombres de los reyes que se usan en la palabra de Dios. Pero también encontramos en el tiempo de Jesús que había un historiador judío fariseo que se llamaba Josefo, Flavio Josefo. Y este personaje, miren lo que escribió en su libro de historia. En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Ahora, este Josefo no es cristiano. Él es un historiador de afuera, ¿verdad? No es cristiano, no es en el mundo de cristiano. Pero aparte de Josefo, hay otros que mencionan a Jesús en sus historias, como cada uno de estos que menciono aquí o que puse aquí. O sea que la misma historia nos deja saber de lo que dice este libro. La Biblia es poderoso porque es verdad y no miente. A mí me llama mucho eso la atención. Pero la medicina también nos deja saber. Y si por favor, hermano Juan Pablo, me lees por favor Lucas 22:44. La medicina también comprueba que las cosas que se dicen aquí en la Biblia son cosas que el día de hoy, algunas de esas cosas se han logrado descubrir y se les ha dado nombre a esas condiciones. Por ejemplo, en Lucas 22:44 aparece algo. ¿Qué es lo que dice ahí, hermano Juan Pablo? Sí, pastor, dice: y estando en agonía, hablando de Cristo, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Ahora la medicina a esto le ha dado un nombre. Y aparte de eso, la describe como una condición muy rara en la que el ser humano suda sangre. Se cree que es causada cuando la persona está bajo tensión o estrés
extremo. Ahí le puse el nombre para que usted lo busque y aprenda un poquito más de eso en la internet. Pero también en Juan 19:34, la Biblia nuevamente es confirmada por medio de la ciencia a causa de lo que dice. ¿Qué dice Amén. Juan 19:34, hermano Sammy? Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Un derrame pericárdico es la acumulación de líquido en el pericardio. Y se cree el derrame pleural es una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Entonces, amados hermanos, esto que pasó con Jesús, ahora la ciencia le da su nombre. Nos indica nuevamente que la misma ciencia nos está revelando que lo que dice la Biblia que ocurrió es cierto, porque sí existe. Mire qué impresionante. Pero ahora uno de los que más me encanta, la numerología de la Biblia. Numéricamente la Biblia es sorprendente. Un personaje llamado Ivan Panin que descubrió códigos secretos en la numerología de la Biblia. Por ejemplo, cada una de las letras del hebreo y del griego son ellos, el griego y el hebreo son alfabetos alfanuméricos, así es la palabra. ¿Por qué? Porque las letras también significan un número. Y este personaje usó 50 años de su vida al estudio de la numerología bíblica. Y me interesa bastante algunos descubrimientos que hizo. Por ejemplo, Génesis 1:1. Leámoslo ahí, hermano Juan Pablo, por favor. ¿Qué dice? Sí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí en Génesis 1:1 aparecen exactamente en el hebreo, no lo vaya a buscar en su español porque no es igual ni en el inglés, pero en hebreo aparecen 28 letras. Esas 28 letras se pueden dividir por 7, 14 y 14. Y también cada una de esas son 7 palabras. Todo esto tiene relación con el número 7. Todo es divisible por 7. Todos los códigos. Ivan Panin encontró 30 códigos divisibles por 7. Solamente en Génesis 1:1. Eso es impresionante. Inclusive yo estaba leyendo algunas cosas que han tratado de superar esto o de hacer una oración que sea divisible dentro de algún número, y lo han tratado de hacer con una computadora y no han podido, porque la palabra de Dios es impresionante. Ahora, hay un verso bíblico, unos versos bíblicos que a mí me interesa que ustedes miren, que esto también ocurrió. Marcos 16, 9 al 20. Vaya conmigo por favor ahí a Marcos. ¿Por qué son importantes estos versículos? Porque Marcos 16, del 9 al 20, ¿sabían ustedes, hermanos, de que algunas Biblias ya no los traen? Sí, pastor. Amén. Esos son versículos que los han quitado. Los han quitado porque algunos escritos que ellos han visto no los tienen, pero otras los han quitado porque no van con su doctrina. Porque si ustedes dan cuenta ahí en el versículo 16, capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pues este personaje, Ivan Panin, encontró en el griego, ahora el griego, en estos versículos 175 palabras en griego. Esto quiere decir de que todas las palabras en estos versículos que estamos mencionando son divisibles por 7. 153 letras en total, 294 vocales, 259 consonantes, 42 palabras de Jesús, 56 palabras del resto de las palabras,
que no son de Jesús. Todo es divisible por 7. Esto es impresionante porque quiere decir de que esto marca que también estas partes, estos versos fueron inspirados por Dios. Porque una computadora no puede hacer algo así. Solamente el Señor puede hacer algo así. Amén. Amén. Leamos algunos versículos de ahí. Miremos el versículo 14. Hermano Sammy, por favor. Versículo 14. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él les había, no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Wow. Entonces, amado hermano, la palabra de Dios es única. Te lo hemos mostrado el día de hoy por medio de la ciencia, por lo que la ciencia dice, numéricamente, históricamente, pero también lo que la misma palabra dice que va a hacer con nosotros. 5 cosas que mencionamos al principio que van a ser muy útiles. También tenemos, hermano amado, es importante de que la palabra del Señor regrese a ser uno de los pilares en nuestros hogares. La palabra de Dios necesita regresar nuevamente a ser estudiada, a ser leída. En una ocasión yo escuché de 5 cosas que se tienen que hacer con la palabra de Dios. ¿Alguien se recuerda cuáles son esas 5 cosas? Memorizarla. Memorizarla. Sí. Leerla, dijiste, Sammy. ¿Qué otra? Escudriñar. Escudriñar. Meditarla. Meditarla. Sí. ¿Será que obedecerla también sería una? Y obedecerla. Sí. Lo más importante. Amén. Amén. Entonces, y también oírla, hermano. O sea, parece que hay como 7, pero algunos lo cortan a 5. Pero, hermano amado, la palabra de Dios es única. Y queremos terminar con este versículo bíblico. Salmos 119, versículo 11, que nos deja saber algo muy importante. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Aleluya. La palabra que aparece ahí para atesorado, como lo menciona la Biblia de las Américas, es la palabra tzafán, que significa esconder, atesorar, y proteger. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos atesorar algo a lo cual no le encontramos valor? Porque para nosotros poder atesorar algo, le tenemos que encontrar valor de primero, ¿no creen? Sí, amén. Así es. ¿No será, hermano amado, de que muchas de las veces no le encontramos, no podemos atesorar la palabra porque no le hemos encontrado el valor que se merece? Así que la primera palabra que vamos a aprender de ahí es atesorar, que significa esconder, proteger, no permitir que nos lo roben, que nos lo quiten. Porque yo no sé si ustedes se recuerdan, en Mateo capítulo 13 menciona de que cuando alguien no entiende la palabra o la semilla que fue sembrada, cuando alguien no la entiende, ¿qué es lo que pasa con esa semilla, amado hermano? Viene el enemigo y roba. Viene el enemigo y la roba, dice la palabra del Señor. O sea, es importante aprender a atesorar la palabra, cuidarla, protegerla, que nadie venga a robárnosla. ¿Qué significa con eso? Que necesitamos ir a casita y tenemos que estudiar nuevamente el estudio que se dio y meditar en ello, leerlo, escucharlo una vez más si es posible, para que de esa manera vaya comenzando a meterse en nuestro corazón y nosotros protegerla. Pero fíjense que el versículo 9, 119:9, ¿qué es lo que dice 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esa palabra guardar viene del hebreo shamar o shama, que significa cercar alrededor, causar un estado o condición de permanecer. Guardar también significa en el hebreo obedecer, oír. Muy importante esto, amado hermano, porque solamente de esa manera vamos a nosotros poder caminar en obediencia a la palabra. Cuando nosotros la atesoramos
y cuando nosotros la escuchamos para obedecerla. ¿Sabían ustedes de que la palabra obediencia y oír es la misma palabra en el hebreo? Es la palabra shama. No se dice de otra manera. Viene también de ese nombre el nombre Samuel, Shamael. Dios me ha oído o Dios me ha escuchado. Y muchos nombres tienen esa palabra Shama, pero Samuel es uno de ellos. Así que, hermano amado, es importante que nosotros atesoremos la palabra. Amén. Porque si la atesoramos, vamos a poder hacer lo que dice el versículo 15 y 16. ¿Alguien me lo lee, por favor? En tus mandamientos meditaré. Hay un momentito. consideraré. Cuando nosotros la aprendemos a atesorar, vamos a poder meditar en ella. Porque ¿cómo vamos a meditar en algo que no hemos atesorado? Entonces ahí está, meditaré. ¿Qué es la otra? Consideraré. Consideraré tus caminos. Cuando nosotros atesoramos la palabra, seguido nos viene la palabra a nuestro camino y consideramos esa opción. Consideraré tus caminos. Amén. Tercera, Me regocijaré en tus estatutos. me regocijaré en tus estatutos. Y la cuarta, No me olvidaré de tus palabras. qué tremendo, hermano. Entonces, amado hermano, es importante ponerle el énfasis a la palabra de Dios. Yo te quiero dejar con esta disciplina de que es la lectura de la palabra. Necesitas leer la Biblia, necesitas seguido estar meditando en ella. Necesitamos nosotros estar indagando, escudriñando las escrituras. Que creo que esto, si tú lo comienzas a hacer como una disciplina, vas a ser victorioso en muchas cosas, y como dice y como le dijeron a Josué, que vas a prosperar en todo lo que hagas. Amén. ¿Algo que quisieran agregar antes de terminar, amados hermanos? Pastor, yo creo que hay muchísimo que decir acerca de la palabra de Dios, y este tiempo que tenemos ha sido verdaderamente gratificante y es corto para poder escudriñar todo lo que tenemos que decir acerca de la palabra. Algo que me gustaría aportar también, pastor, es que este no es cualquier libro. Es un libro que Dios usó a más de 40 personas para poderlo escribir. Él usó personas para inspirar su palabra, desde gente instruidos, como gente que trabajaba en labores del campo, gente que era pescador, por ejemplo, un Pedro, o gente que era doctos en la ley como el apóstol Pablo. Vemos que es un libro que Dios se ha encargado de preservar durante todos estos siglos. De verdad, nosotros debemos, hermanos, atesorar este libro, debemos amarlo, porque también incluso ha habido gente en el transcurso de la historia que han muerto, no solo por traducir del griego, del hebreo, porque este libro sabemos que ha sido escrito en 3 lenguajes diferentes. En el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo, parte en arameo, porciones de Daniel, y también en griego, todo el Nuevo Testamento. Y hubo un tiempo en que la gente no podía acceder a este libro. Hubo un tiempo en que cierta religión la mantuvo cautiva, por decirlo así, y no había manera de poder acercarnos y poder leer lo que decía, por ejemplo, un salmo. Hubo gente valiente que Dios levantó cientos de años atrás para poder traducirlo a la lengua común. Por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? Gente que se levantó para traducirla y que dieron su vida para que este libro pudiera llegar a esa gente más necesitada. Hoy nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de poder incluso tener varias versiones en nuestra casa. Y creo que es un verdadero privilegio para nosotros que podemos tenerlo. Países en donde es un delito, es prácticamente condenado con la cárcel, ¿verdad? Que alguien, por ejemplo, en China, nuestros hermanos en China, si un libro ellos son encontrados en su casa, pueden ser perseguidos y pueden ser llevados a la cárcel por este libro. Es importante que nosotros, hermanos, podamos volver a regresar a este libro. No es fácil, hermanos, porque a veces hay luchas. Sabemos que tenemos
muchas cosas que hacer en el transcurso del día, el diario vivir, pero debemos apartar un tiempo para Amén. que podamos venir a la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Así Es palabra que Él sopló para que su pueblo, sus hijos, puedan siempre tener una esperanza, para que podamos siempre estar avivados, estar llenados de gozo en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia. No cabe duda que este libro es inspirado de Dios Amén. y es Amén. nuestro alimento diario Amén. para que podamos ser edificados y que podamos ayudar a nuestra familia para seguir avanzando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén. Amén. Así es. Fíjese, pastor, que algo que me gusta mucho de esto, ¿verdad? Que dijo Pablo, es de que nos damos cuenta que esta palabra, como empezamos, es inspirada por Dios. Y mismo Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces nos damos cuenta que al momento que nosotros estamos leyendo esta palabra con esa revelación, no estamos leyendo simplemente un libro, estamos absorbiendo vida del mismo Dios, Así es. espíritu Wow. de Dios, de vida. Amén. Porque Jesucristo dijo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Por eso Pedro, cuando Jesucristo le dijo, ¿también te quieres ir tú? Mismo Pedro le dijo, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces es hermoso, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? En 119 de Salmos, que ¿con qué limpiará el joven su camino? Está hablando de una persona que va a iniciar algo que va a empezar. El joven está en su potencial, está en sus días, en sus fuerzas y va a iniciar algo. Pero ¿con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Con qué va a quitar aquellos obstáculos, aquellas barreras, aquellas dudas, aquellas incertidumbres que un joven a veces tiene? ¿Cómo los va a limpiar en su camino? Con guardar la palabra del Señor. En una ocasión escuché una figura de verdad que un joven vino hacia un hombre y le dices, ¿cómo? No entiendo la palabra, no entiendo lo que hay aquí. Ese varón le dio una canasta y le dice, ve y métela al río. Iba y la canasta tenía hoyos, ¿verdad? Y la metía al río y no sacaba agua. Pero algo que se dio cuenta el varón, al final el joven, es de que la canasta, después de tantas veces que se metió al agua, salió limpia. Y eso es lo que hace la palabra, porque la palabra dice que es agua viva. Entonces la palabra nos limpia, nos purifica. Tal vez no entendemos cómo es el proceso, pero poco a poco, mientras la vayamos meditando, la vayamos leyendo, nos va purificando el corazón. Y yo creo que a veces nos cansamos de no ver un progreso en nosotros, pero Así es. la otra gente sí lo está viendo. Yo he tenido Exactamente. testimonios aquí en la iglesia de gente que ha venido a la iglesia y de repente viene alguien que lo conocía de tiempo y tal vez esa persona ni se ha dado cuenta de los cambios que el Señor ha hecho por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, pero otra gente sí se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto, amado hermano? No te des por vencido en leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va a edificar tu vida. Tarde o temprano te darás cuenta los cambios que la palabra de Dios ha hecho a tu vida. Amén. Pero lo tienes que tener como disciplina. Es importantísimo lo que escuchas. Escucha la palabra de Dios. Ahora están los famosos audios, ¿verdad? De la Amén. Biblia entera. Audiolibros, que pueden, audiobiblia. Audiobiblia, ¿verdad? Y eso es tan importante y tan hermoso, pero también escúchate prédicas de doctrina sana. Y también, amado hermano, lee y escudriña la palabra de Dios y no te olvides de ser obediente a ella. Pastor, Ajá, perdón. sí. Algo que quisiera también traer ahorita, pastor, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da testimonio de una persona, hermanos, una persona que lo llena todo en todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dice el Evangelio de Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuestra fe, nuestra creencia, sí, está cimentada en esa palabra, en ese Verbo que luego dice Juan 1:16, Juan 1:14 dice que y aquel Verbo fue hecho carne. La palabra de Dios se hizo carne y a través de la palabra Jesús, nuestro Salvador, vino y se hizo hombre para salvarnos, pastor. El hombre, sin duda alguna, pastor, necesita salvación. Nosotros hemos venido a la salvación por haber creído
la palabra. Así es, ¿Verdad? así es. Amén. Porque dice Gloria la a Dios. Escritura, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Jesucristo nuestro Señor es la palabra encarnada y cualquiera de que se acerque a este libro, que aunque no tenga estudios, puede entender que hay un Salvador para salvar su alma, para salvarlo de la condenación, porque sin duda alguna Dios vendrá a traer juicio y redención para todos nosotros que le esperamos. Amén. Y es a través de este libro que esa fe puede cobrar vida y fortalecerse continuamente, como lo estamos haciendo en este momento a través del estudio. Amén, ¿verdad? así es. Amado hermano, queremos finalizar con esto, pero quisiéramos hacer una oración y te queremos suplicar, estudia los documentos que se mandaron a tu correo electrónico. Esperamos en Dios de que te sean útiles, los puedes usar en tu iglesia, estúdialos. Son estudios que hemos sacado poco a poco. Algunos nos han tomado más tiempo que otros, pero creo de que van a ser muy útiles para tu vida. Así que te animamos, por favor, de que te mantengas alerta con estas disciplinas que vamos a estar mencionando los próximos jueves. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre amado, te queremos pedir, Señor Jesús, de que esta palabra que se ha hablado el día de hoy edifique a cada uno de los oyentes y nos ayude, Señor amado, a estar, Padre, en camino en tu voluntad. Gracias. Discipulándonos, amado Dios, disciplinándonos para mantenernos en tus caminos y mantener creciendo nuestras vidas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Chicago. Nos vemos. Bendecidos.